Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 2 en nuestro módulo 5. Entonces, lo que vamos a hacer primero, les explico. Los días miércoles nos dedicamos a explicar las actividades, lo que tenemos que hacer, y los días viernes vamos a dar algunas estrategias para poder tener mayor número de herramientas para poder realizar estas y otras actividades. De igual manera, tendremos la oportunidad en el día de hoy, que es día miércoles, de ir revisando lo que es el manual de citas y referencias de prepa en línea CEP, que es con el que estamos trabajando, para que aprendamos a citar y a mencionar las referencias de forma correcta. Entonces, pues vamos a iniciar y lo primero que haremos será revisar el manual, así que permítame y se los comparto. Muy bien, aquí tenemos lo que es el manual. Recuerden que este manual lo hemos compartido desde la semana número 1 en el foro de novedades. Ahí tienen el link para el manual. De igual manera, lo tienen ustedes también en el foro que corresponde a la actividad número 4, que es la segunda actividad de la semana número 2. De igual manera, aprovecho para mencionar que cada semana lo van a tener ustedes en algún espacio, ya sea en el foro aprendiendo o si es actividad con foro, en la actividad con foro, con la finalidad de que sea más fácil ubicarlo y poder trabajarlo. Lo que hicimos la semana número 1, que bueno, fue antes de nuestro receso académico, es mostrar qué podíamos encontrar en el manual. Así que primero lo que voy a hacer de forma muy rápida es indicarles qué vamos a poder encontrar en el manual y luego ya nos detenemos en los puntos importantes que es necesario hacer mención el día de hoy. Primero, el manual se compone por diversos capítulos y son 5 capítulos. Y bueno, al principio en el capítulo número 1 nos indica la importancia de por qué debemos de citar, por qué debemos de mencionar la fuente de consulta que nos ha dado alguna información. Y recordemos que, bueno, partimos principalmente del plagio. Esto quiere decir que, bueno, no cometamos plagio al hacer pasar por nuestro otro, pues no sé, alguna investigación que no haya sido nuestra, sino la hacemos, sino más bien es de otra persona y la hacemos pasar por nuestra. Eso es cometer plagio. Y es importante que nosotros citemos. En el capítulo número 1 nos dice una serie de recomendaciones para que evitemos el plagio. Obviamente no nos deja nada bueno, ¿verdad? Lo único que nos puede dejar, lo que yo les digo, es a lo mucho, lo único que nos puede dejar es hacer la actividad un poquito más rápido. Pero pues creo que perdemos muchísimas cosas si pusiéramos en la balanza, estamos perdiendo muchísimas cosas porque no aprendemos a citar correctamente. Si en un futuro tenemos que hacer investigaciones y mencionar de dónde obtuvimos la fuente, hacer citas dentro de mi texto que yo estoy redactando, al final hacer las referencias, no sabemos hacerlo. Y yo creo que esta es una gran oportunidad que tenemos para empezar a trabajar lo que son en esos temas. Entonces, pues revisamos el manual, se queda, imprímanlo, guárdenlo en su computadora. No solamente sirve para este módulo, sino sirve para todos los demás y para también su formación académica. Muchas instituciones educativas trabajan lo que es con el formato APA, que es con el que estamos trabajando. Acuérdense que los formatos es qué compartimos de la fuente de consulta. A lo mejor primero comparto, no sé, el autor o quien me da la información o la institución o primero el nombre, o sea, dependiendo de lo que me pida y cómo debe de ser. Así es lo que vamos a hacer en formato APA. Entonces, por favor, tengamos muy a la mano lo que es este manual que nos va a servir mucho. Y aquí tenemos una serie de recomendaciones para escribir estos textos académicos sin incurrir en el plagio. Primero, buscan diferentes fuentes confiables. 2, expresa con tus palabras lo que consideres relevante y organiza la información de tus fuentes para realizar las citas. 3, diseña figuras o tablas que complementen tu información. 4, otorga el crédito correspondiente a las ideas, frases o información que retomes de otras obras. 5, propone una forma en que se pueda citar y hacer la referencia del escrito propio que hayas realizado. 6, construye ideas originales que puedas compartir de forma clara. 7, realiza citas y referencias siguiendo los consejos y recomendaciones de este manual.
Muy bien, entonces eso vamos a encontrar principalmente también en el capítulo 1 y algo que me gustaría también detenerme es en esta tabla donde podemos ver cuál es la diferencia entre una cita, una referencia, una fuente y una bibliografía. Porque podremos pensar, bueno, yo a lo mejor estoy compartiendo los datos de la fuente de consulta al final de mi trabajo, pero no solamente es ahí, porque podremos incluso nosotros dentro de mi texto a lo mejor compartir alguna definición, alguna frase o yo mencionar algún dato de alguna fuente, entonces tendría yo que hacer una cita dentro de mi texto. Creo que esta es una gran área de oportunidad que tenemos aquí en nuestros trabajos académicos. Entonces vamos a ver la diferencia. Primero, la cita es la idea que se retoma de otro texto para sustentar nuestras ideas propias. Sabemos que pues no nacemos obviamente con el conocimiento del mundo. Aún así, aunque la inteligencia artificial tenga el conocimiento de la mayoría de los años, no tiene de todos. Entonces, sí necesitamos nosotros a saber hacer una cita y sustentar lo que estamos diciendo. Esto querrá decir apoyarnos de alguna fuente para lo que nosotros queremos compartir. Una referencia a la descripción específica de la fuente citada, en la cual se indica la autoría, la fecha, el título de la obra, el enlace cuando se trata de un material en Internet, entre otros elementos específicos. La sección de referencias sirve para identificar y verificar las citas. La comunidad estudiantil debe incorporar la sección de referencias si la naturaleza de la actividad lo requiere. Tenemos que incluir una sección de referencias. Es muy importante que mencionemos los datos completos, obviamente, de esa fuente de información a la que acudimos. Esto obviamente va a dar confiabilidad y va a dar veracidad a lo que nosotros estamos diciendo. Ahora, la fuente son todos los medios de comunicación de los cuales se puede tomar información, por ejemplo, libros, audios, videos, imágenes, etc. La bibliografía incluye principalmente las referencias que se consultaron o tomaron como base para escribir el documento, ya sea que se hayan citado o no. Es muy importante esta tabla y yo creo que el revisar cada uno de los capítulos nos va a permitir tener más claro qué podemos hacer cuando debemos de citar y cuando hacemos una referencia. Nos vamos entonces al capítulo número 2, que también viene en este manual, y aquí lo primero que vamos a trabajar es con las citas. Esto querrá decir lo mismo que decíamos. Utilizar textos que se elaboró alguien más implica reconocer o darle el crédito a quien generó dicho conocimiento por medio de la citación, lo cual es un acto de mucha responsabilidad y algo que debemos hacer. Es importante que toda la información contenida en un documento se considere de autoría propia, pues lo que es necesario que cites por lo que es necesario que cites las ideas que retomas de otras personas o instituciones para que quienes lean tu texto las distingan de las tuyas. Y con esto obviamente reconozcan que estamos sustentando la información en una fuente confiable. Podemos hacer entonces citas directas o citas indirectas. Una cita directa es cuando retomamos con exactitud las ideas de alguien más. Son cortas o largas dependiendo la extensión. Es una corta cuando contiene menos de 40 palabras y esto se coloca entre comillas y sin cursiva. Es una cita larga cuando contiene más de 40 palabras, se escribe aparte del texto en un bloque, esto lo hemos visto como un apartado que se ubica de forma diferente a como está el texto completo. Esto se ubica con sangría a la izquierda, sin comillas, ni en cursiva. Además, con el mismo tamaño y tipo de letra, no se añade un punto después de que se cierra el paréntesis. Ahora, una cita indirecta es cuando retomamos la misma idea e incorporamos con nuestras palabras. Lo que queremos, lo que retomamos de la fuente de consulta, lo voy a decir con mis palabras. Hacemos una redacción distinta al texto original sin alterar su sentido y esto se le conoce como cita indirecta. Para lo cual entonces nosotros estaríamos trabajando con hacer una paráfrasis. Y aquí en Prepa Línea C vamos a trabajar con paráfrasis más complejas, como nos menciona aquí el texto. Existen diferentes niveles de complejidad en una paráfrasis, por ejemplo, elaboras una paráfrasis menos compleja cuando sustituyes algunas palabras de la obra original por otras que consideras iguales o cuando cambias el orden o los signos de puntuación. Por otro lado, una paráfrasis más compleja es cuando modificas la redacción o las reestructuras, pero sin alterar el sentido. En Prepa Línea C fomentamos el ejercicio de la escritura, así que cuando realizas citas indirectas, te recomendamos a partir
de un ejercicio de una paráfrasis más compleja, como se nos menciona aquí. Y no únicamente es, a lo mejor retomar tal cual información y yo colocarla en mi texto o indicarla con mis palabras, sino también nosotros deberíamos de hacer una, aquí viene, una cita narrativa parentética. Esto quiere decir, ya compartí, por ejemplo, hice una cita directa y ya compartí tal cual la información que encuentro en una fuente de consulta y ya la puse. Entonces, lo que voy a hacer es, ya sea dentro de mi texto, decir de dónde obtuve la información o bien al final en un paréntesis, como lo podemos encontrar aquí en los siguientes ejemplos. Me voy a ir únicamente a 2 ejemplos para que nos quede muy claro. Cuando hago una cita narrativa, esto quiere decir que dentro de mi texto voy a decir la autoría, que no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser una institución. Entonces de aquí digo, por ejemplo, si es una cita narrativa, es de acuerdo con Soto Rodríguez, 2012, que es lo único que voy a poner en paréntesis lo que es el año. El plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Ahora, esto mismo, yo voy a hacer una cita parentética. Esto quiere decir que voy a abrir paréntesis al final de lo que yo estoy diciendo dentro de mi texto. El plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Abro paréntesis y pongo los datos de la autoría, coma, el año. Soto Rodríguez, coma, 2012. Si nos damos cuenta, es necesario que hagamos esto. Yo los invito a que se acostumbren a poner alguna cita, citas indirectas o citas directas. Es importante que hagamos esto porque esto da confiabilidad a nuestro texto. Cuando lleguemos obviamente a algún punto, es necesario incluso, no sé, también a lo mejor aquí en Prepalínea se hacen esos cambios, que incluso van a venir algunas indicaciones o a un futuro vendrán algunas indicaciones de cómo deberían de estar y la estructura en los textos académicos. Esto quiere decir, a lo mejor es necesario que se indiquen unas 5 citas, ¿no? Que hagamos unas 5 citas citadas correctamente. Entonces, acostumbrémonos a hacer, empezamos por una, incluir 2 citas directas o indirectas, de acuerdo como viene aquí el manual, y ya no va a ser tan complicado, obviamente, hacerlo en un futuro cuando ya tengamos que hacerlo, como quien dicen, a fuerzas, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de una vez. Muy bien, en el capítulo número 2, entonces encontramos esto. En el capítulo número 3, vamos a encontrar la estructura de las referencias. Acuérdense, una cosa es que yo cite dentro de mi texto alguna información que yo estoy compartiendo. Esto es dentro de mi texto, pero no voy a compartir los datos completos de la fuente de consulta. Eso no va dentro de mi texto. Los datos completos de la fuente de consulta van al final, después de que yo haya terminado mi texto, en una sección que le llamamos referencias, para lo cual la estructura de estas referencias debe de ser la autoría, la fecha, el título y la fuente. La autoría es quién es responsable de esta obra, la fecha, cuándo se publicó esta obra, el título, cómo se llama la obra, la fuente, dónde puedo recuperar esta obra. Tiene que venir todos estos datos. Si no los colocamos, o si algún dato no tenemos, tenemos que acudir a las tablitas que tenemos aquí, porque a lo mejor nos puede faltar la fecha o nos puede faltar algún dato de la autoría. Entonces, consultemos la tabla para saber qué tenemos que colocar en esos casos. Pero el ejemplo básico de una referencia es el siguiente. Por ejemplo, la autoría es Huerta David, la fecha entre paréntesis es 2019, el título en cursiva es material de lectura número 216 por Cia Moderna. La fuente es Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México y el enlace aquí sí viene. Entonces recuerden, no es únicamente que compartamos los enlaces, ya que el compartir el enlace es no dar los datos completos de la fuente de consulta, o sea, nuestras referencias. Y para lo cual, pues entonces la indicación en la actividad se hubiera sido que compartiéramos el enlace de la fuente de consulta. Y no es así, nos está pidiendo que compartamos los datos completos de las fuentes de consulta a las que hayamos acudido. Muy bien, eso lo encontramos en el capítulo número 3. Me voy a adelantar. Y en el capítulo número 4 vamos nosotros a encontrar, ahora sí, lo que son los ejemplos de las diferentes referencias. Esto querrá decir, si por ejemplo yo retomé información de
Fuentes de consulta, tanto de Prepa en línea CEP, yo aquí viene cómo se deben de compartir los datos. Si también yo acudí a otras fuentes de consulta que no son Prepa en línea CEP, también aquí se mencionan páginas de internet, por ejemplo, libros, por ejemplo, videos, películas, series, libros, fotografías, diapositivas, podcasts, también las redes sociales, cómo se deben de citar tesis, por ejemplo, ponencias, referencias legales. Y en el último capítulo que vamos a encontrar de este manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP es las tablas y figuras, que luego son elementos que necesitamos para complementar lo que estamos diciendo o para mostrar visualmente información necesaria para enriquecer el conocimiento o para terminar de complementarlo de acuerdo a lo que nosotros tengamos y el objetivo que estamos buscando y la estructura que le vamos a dar a nuestro texto. Entonces aquí viene lo mismo en las características, cómo debe de ser una tabla, cuando compartimos figuras, fotografías, qué datos debemos de colocar. Si tenemos una figura, fotografía con varios elementos, ¿qué debemos de colocar? Y por último, si tenemos y utilizamos una obra de arte, ¿qué elementos debemos de colocar? Entonces, ya con esto, pues terminaríamos. Dice, en este manual te mostramos cómo se aplican y construyen las citas y referencias, las cuales son necesarias para escribir textos académicos y de investigación. Te recomendamos consultarlo con frecuencia, principalmente cuando requieras citar las ideas de alguien más o elaborar las referencias de las obras que hayas consultado sin incurrir en faltas a la integridad académica. Finalmente, te informamos que el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP basado en el formato APA o estilo APA es de carácter obligatorio para toda la comunidad de Prepa en línea CEP y estará vigente hasta que se indique lo contrario. Como les digo, lo van a encontrar siempre en la plataforma, pero mi sugerencia es que pues lo tengan siempre en la mano, imprímanlo, engargólenlo o guárdenlo en su computadora porque es algo que no solamente sirve para este módulo, sino sirve para todos los demás y continuando la formación académica. Ya que como decía en un principio, la mayoría de las instituciones académicas trabajan con el formato APA. Entonces, pues aquí tenemos mucho adelanto, ¿no? Recordemos, y yo sé que también hay muchas aplicaciones o páginas de internet que nos ayudan en esta parte de citar correctamente en Word, y esto lo vamos a en formato APA, y lo vamos a ver específicamente el viernes algunas herramientas. Vamos a saber cómo trabajar con ellas, pero sí es importante que le demos una revisada a este manual, porque es nuestro fundamento y porque a lo mejor habrá algunas indicaciones que apliquen únicamente para nuestros textos académicos hechos dentro de Prepa en línea CEP. Entonces sí es importante que lo tengamos esa idea general y después trabajemos con las diferentes herramientas que nos ayudan en este punto. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos lo del manual. Me voy a compartir lo que es la presentación del día de hoy. Permítame un momento, por favor. Tabata, ¿me podrías escribir en el chat si se ve mi presentación? Porque siempre eso me indica si se ve, pero ahora no sé si se ve. No me ha señalado de que la haya compartido correctamente, entonces quiero saber si se ve. Ya me dijo eso. Me tardó un poquito más. Muy bien, ya. Perfecto, ya se ve. Entonces la voy a hacer grande y en algún momento la voy a hacer chica por la presentación que tenemos que trabajar en ella.
Muy bien, aquí está. Bueno, en esta semana número 2 de nuestro módulo 5 vamos a trabajar con argumentos y diálogos argumentativos. El propósito es analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante la generación de debates con actitud respetuosa y responsable. Muy bien, antes que eso recordemos que como cada semana tenemos nosotros lo que es el Foro Aprendiendo. El Foro Aprendiendo busca ser un espacio donde pues sigamos reforzando lo que hemos visto dentro de la semana y los temas de la semana. Es un espacio pues obviamente donde todos estamos, donde todos compartimos y entonces lo que queremos es que pues también sea un espacio de enriquecimiento de nuestra comunidad. Entonces ahí podemos compartir algunas reflexiones o contestar sobre nuestras diversas experiencias en base al tema. Entonces los invito a que estén dentro del foro aprendiendo, lo utilicen, participen y esto nos permitirá que juntos construyamos nuestra comunidad de aprendizaje. Antes de pasar específicamente a qué tenemos que hacer esta semana, vamos a ver algunos puntos sobre la comprensión lectora y sobre todo de los mexicanos. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que el manual de citas y referencias nos decía que debemos de hacer citas directas o citas indirectas dentro de nuestro texto? Y cuando hablábamos acerca de la cita indirecta es cuando hablábamos que podíamos hacer una paráfrasis, pero la paráfrasis obviamente partimos de poner con nuestras palabras la información que estamos encontrando. Para ello, con lo que debemos de trabajar es con una comprensión lectora. Entonces vamos a ver esta infografía para que nos dé una idea de cómo estamos con la comprensión lectora, lo que son los mexicanos. Dice, conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la Universidad de México y lo que se puede hacer para mejorar la situación. ¿Sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios? Entonces, vemos aquí que si tenemos una comprensión lectora, vamos a mejorar en diferentes aspectos, sobre todo en la parte del empleo. ¿Y por qué sería esto? Porque podemos encontrarnos con que tenemos que seguir algunas indicaciones o aprendernos algunos procesos dentro del trabajo. Y si nosotros tenemos una buena comprensión lectora, vamos a saber qué tenemos que hacer en el momento necesario. Vamos a ver los porcentajes en cómo estamos. 9% muestran un dominio de la ortografía y la acentuación. 50% de aciertos en conocimiento gramatical. 57% pudo interpretar y tuvo un dominio de un texto. 5.9 en promedio en comprensión lectora y 7 de promedio en comprensión auditiva. Si nos damos cuenta, pues estamos muy bajitos en algún punto, casi estamos pasando, como decimos nosotros los mexicanos, de panzazo. Entonces debemos de desarrollar algunas estrategias que nos ayudarían a mejorar nuestra comprensión lectora. Aquí tenemos algunas que aunque se aplican para los niños, yo creo que podemos retomar algunas ideas y aplicarlas en nosotros como ya gente mayor. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Primero, que los padres promuevan la lectura en casa al menos 20 minutos diarios con sus hijos. Y también nosotros podemos mejorar trabajando con la parte de la lectura. ¿Qué podríamos hacer para ello? Pues, ¿se acuerdan ustedes que la semana número 1 trabajamos con la lectura titulada, ¿qué? La lectura en la era de Internet? Y venía en una revista que se llama ¿Cómo ves? Que la elabora lo que es la UNAM. Entonces, para ello es necesario que ustedes puedan entrar a esa página de la revista ¿Cómo ves? Bien del índice temático. Escogen ustedes el tema medicina, son áreas, ¿no? De conocimiento medicina, sociología, tecnología. Entonces cogen el área y ahí vienen y les señala con color aquellos artículos que ustedes pueden descargar y leer en línea. Son artículos muy cortitos, igual 4, 5 páginas, 6 páginas, con información muy confiable, revisada la redacción, ¿verdad? La ortografía. Entonces, lo van a poder hacer, háganse la costumbre de leer uno, no sé, cada 2 días para que puedan ustedes mejorar y aumentar también su vocabulario. Al finalizar la lectura, platicar sobre lo que comprendieron del texto y generar una reflexión sobre lo leído. Para aquí, pues obviamente trabajamos también con la comprensión lectora.
Nos preguntaríamos a nosotros mismos si tuviéramos que contarle a alguien de qué trató el texto, ¿qué le diríamos? Entonces de ahí estamos ya trabajando con esta parte. Revisar con los hijos las palabras que se omitieron o que leyeron de manera incorrecta. Si tenemos alguna palabra que pues no entendemos o que no supimos bien su expresión o qué significa, pues podemos consultar los diferentes diccionarios que tengamos en nuestra casa o bien de forma virtual. También ya hay manera en que podamos en internet consultar algunos diccionarios. Dice, este estudio fue aplicado a 4,351 alumnos de 20 años, en promedio de 11 diferentes universidades, 7 instituciones públicas y 4 privadas del área metropolitana de la Ciudad de México. Muy bien, pues vamos a ver también algunas aplicaciones que nos sirven para esta parte de la comprensión lectora. Son, por ejemplo, los audiolibros. Ya tenemos muchos audiolibros. Ustedes pueden descargar cualquier aplicación en su celular, siempre y cuando se vayan, por ejemplo, a la tienda que le da servicio a su celular. Entonces, esto les va a permitir que revisen alguna aplicación que les ayude a trabajar con audiolibros o les comparta audiolibros. Para ello, antes de que descarguen alguna aplicación, revisen si hay alguna indicación sobre esa aplicación, comentarios de usuarios que ya la hayan utilizado y con eso ustedes podrán tomar una decisión correcta. También recordemos que en YouTube también hay ya audiolibros que ustedes pueden consultar. Luego está la aplicación de Wattpad que dice, ¿aún no conoces el fenómeno Wattpad? Todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura y es que permite comentar los giros que se producen en una novela, leer las reacciones de otras personas en relación a estos sucesos. Además, te anima a escribir tus propias historias donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta a una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. Y tenemos otra aplicación más, Lectura Rápida, dice, esta app gratuita es muy interesante para mejorar la competencia lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar a practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de las habilidades lectoras. Sin duda alguna, con que funcione en alguien ya habrá fomentado el gusto por la lectura y solo es para Android. Entonces veamos también si alguna de estas también no nos gusta. Lo que podemos hacer igual es entrar al espacio de nuestro celular, la empresa que da, la tienda que da el servicio y buscamos ahí comprensión lectora y revisamos las diferentes aplicaciones que nos ofrece y tomemos la decisión correcta para seleccionar la más adecuada. Muy bien, pues nos vamos entonces a qué tenemos que hacer esta semana. Empezamos con nuestra actividad integradora número 3, investigar para argumentar. Voy a ir explicando cada uno de los puntos y al final, si hay alguna duda, dejamos un espacio para resolver las dudas que vayan existiendo. Punto número 1. Elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés. Revisar, por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normatividad en otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. Entonces ya tenemos el tema legalización de las drogas, pero ahora, ¿cuál es el enfoque que le vamos a dar? No sé, a lo mejor yo quiero saber la normatividad en otros países. Entonces ya tengo legalización de las drogas y el enfoque que le voy a dar es la normatividad en otros países. Esto me lleva al punto número 2. Escoge 2 disciplinas desde las que quieras abordarlo. Por ejemplo, biología, derecho, sociología, historia, política, geografía, estadística, economía. ¿Cuáles serían las 2 disciplinas que me van a apoyar dándome información al tema y al enfoque que yo le di? Entonces, si busco la normatividad en otros países, eso sería el ejemplo, me puede ayudar el derecho principalmente, me puede ayudar también la sociología o historia. Entonces, en base a lo que yo busco es la disciplina que me va a dar información. En el punto número 3, determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática. Esto quiere decir dónde voy a obtener la información. Eso es lo que tengo que señalar. En el punto número 4, busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones o las encuestas sobre el tema.
toda la información que encontremos en base a la disciplina o área de conocimiento que hayamos seleccionado, que esto apoya al enfoque que le vamos a dar. En el punto número 5, desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura a partir de la información que investigaste. Recuerden, por favor, que necesitamos apoyarnos en una estructura en nuestro texto argumentativo y dentro de nuestro texto podemos citar. Entonces voy a mostrarles rápidamente lo que es este video. Aquí está, que espero se cargue. Déjenme hacerlo más chiquito, así se carga, para que lo podamos ver y nos ayuda con esta parte del texto argumentativo. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene 3 partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema. ¿Ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas dos cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir.
¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy, muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho, mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto.
Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te sirvan. De hecho, te va a servir, o sea, yo estoy segura. Recuerda que Te lo explico es un... Muy bien. Ya vimos entonces, dejen regreso a la diapositiva y la grande. Ya vimos entonces la estructura que debe tener un texto y los puntos que debe tener el texto argumentativo. Recuerden que esta sesión se queda grabada y ustedes la van a poder revisar por si necesitan consultar algunos puntos. Después de que hayamos elaborado el texto argumentativo, que debe ser de 2 cuartillas, 2 hojas, ¿no? Tamaño carta, donde pongamos nuestros argumentos y la temática elegida y la postura o el enfoque. Vamos a dar respuesta como punto número 6 a la pregunta: ¿qué técnica de investigación documental o informática utilizamos? En el punto número 7 grabo un audio de máximo 2 minutos en el que explicas cuál es la importancia de considerar el enfoque de diversas disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso, la legalización de las drogas. Recuerden que una vez que hayan grabado su audio, es necesario subirlo a la nube y colocarlo después de la pregunta, pero verificando siempre de que el audio se abra correctamente. ¿Alguna duda o pregunta sobre esta actividad número 3 o la primera actividad de la semana 2? ¿Dudas, preguntas? Ok, pues vamos a continuar entonces. Vamos, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo está un texto. Primero vendría lo que es el título, la tesis o los argumentos, o la idea que vamos a trabajar, el enfoque, después nuestros argumentos principales, las conclusiones y nuestras referencias que deben de ir en formato APA. Hacemos un proceso de escritura en todo texto. La preescritura es nuestra investigación, la escritura es cuando ya escribimos el texto y la posescritura es cuando pulimos ese texto. Muy bien. Recordamos que es necesario, cuando escribimos un texto, buscar información en fuentes confiables, y para eso están los 9 mejores buscadores académicos, que es una información que tienen ustedes desde la semana número 1 en el foro de novedades. En la actividad número 4 de esta semana es participar en un foro. En este caso vamos a revisar el video La legalización de la marihuana, que es un debate que se pasó por el canal 11, y reflexionar sobre la siguiente pregunta, que no es lo que vamos a responder en primera instancia, sí dentro del foro, pero tenemos que tener cuidado de cubrir con cada uno de los puntos. La pregunta de reflexión es: ¿te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México? ¿Cuáles son tus argumentos? Son 5 aportaciones que tenemos que hacer. La primera, vamos a compartir un argumento a favor de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y te haya parecido más interesante o sólido, y describe el por qué. En la segunda aportación es al contrario, vamos a trabajar con un argumento en contra de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y que te haya parecido más interesante o sólido, y por qué. En la tercera participación, comenta cuál es tu postura respecto a la legalización de la marihuana. Construye por lo menos un argumento que sustente tu postura. En la cuarta participación, debate la postura de uno de tus compañeros que sea contraria a la tuya. En la quinta aportación, responde a la réplica que hayan realizado sobre tu postura y defiéndela con argumentos. En caso de que no hayan replicado tu postura en esta última participación, genera una conclusión en la que defiendas tu postura debatiendo alguna de las aportaciones en contra que hayan realizado tus compañeros durante el desarrollo del foro. Recuerden aquí puntos importantes. Son 5 aportaciones que tenemos que hacer como mínimo, cumpliendo con cada uno de los puntos. No podemos obviamente repetir aportaciones. Es necesario argumentar en cada aportación, pues estamos en un módulo argumentativo. Es necesario participar a lo largo de la semana, pues esto se indica en la rúbrica que dice en el último punto. Recuerda consultar la rúbrica para conocer cómo se valoran tus participaciones. Y en la rúbrica se señala ya que si lo hacemos en un solo día, obviamente baja la calificación. Y al ser un espacio donde todos vamos a estar, es importante que se fomente el respeto y la tolerancia. Esta es nuestra actividad integradora número 4, que es la segunda de esta semana 2, y para lo cual con esto ya tendríamos todas nuestras actividades integradoras, por decirlo así.
Tenemos dos actividades formativas que son diálogo y búsqueda de información. Recuerden que aunque el sistema no nos da un porcentaje por haberlas realizado, si el sistema detecta que las hayamos hecho, contestado, y al final del módulo genera un porcentaje. Entonces, también recuerden que todas las actividades están por algo para darnos el conocimiento, para darnos las competencias necesarias que ofrece lo que es el módulo. ¿Alguna duda o pregunta ya para ir concluyendo? Ah, ok. Muy bien, ¿no hay ninguna duda? Muy bien, entonces los invito a que podamos sacar lo que es darnos de alta en Canva. Recuerden que Prepa Línea CEP tiene un convenio, siempre y cuando ustedes se registren con el correo electrónico de Prepa Línea CEP, va algo que vamos a trabajar la próxima sesión. Entonces les voy a enseñar algunas herramientas que podemos hacer ahí, cómo podemos trabajar, diferentes formatos que podemos realizar y esto les va a servir para este y otros módulos. Y mientras pongo la asistencia de Tabata, Tabata Fernanda Camacho, aquí lo pongo. Muy bien, y pues nos estamos viendo en Prepa Línea CEP y nos vemos el día viernes. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo.